Katza. El gato en el alba de la lengua alemana. El manuscrito conservado en la Murhartsen-Bibliothek de Kassel representa uno de los documentos más valiosos de la filología germánica medieval. Redactado hacia el año 810 en el área de Regensburg, en el corazón del ducado bávaro carolingio, transmite entre sus 60 pergaminos un pequeño corpus de glosas latinas y alto alemanas antiguas conocidas como glosas de Kassel, acompañadas de un breve diálogo práctico bilingüe llamado Conversaciones de Kassel. En este texto, modesto en apariencia pero extraordinario en su alcance histórico-lingüístico, se encuentra la primera mención escrita conocida de una palabra germánica para designar el gato doméstico. 1. El manuscrito y su contexto. El códice está estructurado en 5 secciones. Junto a un texto teológico en latín, a paradigmas gramaticales elementales y a notas pastorales, contiene el núcleo más estudiado por los especialistas, las glosas propiamente dichas, que ponen en correspondencia vocablos latinos o romances con las formas correspondientes en alto alemán antiguo, en variedad alto-bávara. El texto es fruto de un contacto lingüístico directo. En el ducado bávaro de la época se hablaba tanto una variedad romance heredada del latín tardo antiguo de las poblaciones provinciales, como el alto alemán antiguo traído por los colonos germánicos. El manuscrito refleja así una situación de bilingüismo vivo y cotidiano. La función práctica del texto es evidente. Se trata de un manual de apoyo, probablemente destinado a un eclesiástico romanófono que necesitaba comunicarse con poblaciones germanófonas, o bien, según algunos investigadores, un auxilio para el camino inverso. Las glosas contienen instrucciones sencillas pero expresivas, como la frase skir min fas, que significa córtame el cabello, órdenes a los sirvientes, preguntas y respuestas elementales para la comunicación cotidiana. El documento concluye, de forma pintoresca, con una sentencia bilingüe de tono polémico y jocoso en la que se afirma que los romanos son necios y los bávaros, en cambio, sabios, frase que la filología moderna ha interpretado como huella de tensiones interétnicas en el interior de la sociedad carolingia. El primer estudio científico del manuscrito lo realizó Wilhelm Grimm en 1846, quien cometió sin embargo el error de redibujar los textos con tinta fresca para hacerlos más legibles, alterando así de forma irreversible algunas partes de la pergamena original. 2. La glosa del gato. Entre las voces léxicas de las glosas de Kassel figura el término latino kata, que aparece glosado con la forma alto alemana antigua. La grafía atestiguada en el manuscrito es coherente con el sistema fonológico del dialecto alto-bávaro de la época. La consonante inicial velar sorda se representa mediante che o ka, y la geminada central está regularmente presente. La voz alto alemana resultante es katza en femenino y cacho en masculino. Esta forma coincide plenamente con lo que la tradición lexicográfica germánica registra para el siglo IX. El diccionario etimológico del DWDS indica las formas alto alemanas antiguas katza femenino y cacho masculino como propias del siglo IX, derivadas del latín tardío catus y cata, que a partir del siglo IV habían sustituido en las fuentes el antiguo feles. El par kata y katza en las glosas de Kassel no constituye una indicación léxica aislada, sino que se inscribe en una red más amplia. El gato estaba ya presente como animal de corral en los monasterios y en las casas señoriales de la Alemania carolingia, donde desempeñaba su función tradicional de cazador de ratones para proteger los graneros y los archivos escritos. 3. El término en el marco del alto alemán antiguo.
La raíz germánica reconstruible cacho, reconstruible comparativamente, no pertenece al fondo indoeuropeo común. Se trata de una palabra migrante que a partir de la antigüedad tardía se difunde en casi todas las lenguas europeas y en algunas extraeuropeas, sin que haya podido establecerse con certeza su origen último. Los grandes diccionarios etimológicos alemanes coinciden en señalar que tanto el origen como las vías de préstamo permanecen sin esclarecer. Las hipótesis propuestas a lo largo de los siglos incluyen un origen norteafricano de tipo bereber o nubio, una raíz semítica comparada con el árabe quita estudiado por John Wegnergaard en 2008, un origen egipcio relacionado con el copto, o incluso un origen nordgermánico. Ninguna de estas hipótesis ha obtenido consenso definitivo. Lo que sí es cierto es la cronología del préstamo en germánico. El latín tardío catus, atestiguado desde el siglo IV en autores como Palladio y Opciano Porfirio, entra en las lenguas germánicas occidentales como adaptación fonológica regular. El alemán medieval sigue un recorrido paralelo al de las otras ramas germánicas. El anglosajón tiene cate femenino y cat masculino, el frisón antiguo y el bajo alemán medio cate, el neerlandés medio cate, el nórdico antiguo coter masculino y queta femenino. En todos estos sistemas lingüísticos está ausente cualquier testimonio gótico, lo que sugiere que el préstamo se produjo en época postgótica, probablemente mediante la mediación romance en la zona de contacto entre poblaciones germánicas y latinas. En el alemán medieval, es decir, el alto alemán medio, la forma evoluciona de katsa a katse, perdiendo la geminada interna y adaptándose a las tendencias fonéticas del período. Es esta la forma que llegará, sustancialmente sin cambios, al alemán moderno katse. 4. Las glosas de Kassel en la historia de la lengua alemana. Las glosas de Kassel se sitúan en un momento fundamental para la historia de la lengua alemana escrita. El siglo IX es, para el alto alemán antiguo, una época de transición. Los textos escritos en alemán siguen siendo escasos, condicionados por el predominio absoluto del latín como lengua de la cultura y de la Iglesia. Los intentos de poner por escrito la lengua hablada son tímidos e inseguros. Las glosas representan precisamente ese esfuerzo de traducción y fijación. El traductor o el copista se enfrenta a la dificultad de transcribir los sonidos de una lengua oral viva en un sistema gráfico elaborado para el latín. La voz katsa, en este contexto, es mucho más que un simple vocablo. Es uno de los primeros ejemplos de alemán escrito, conservado en un documento datable con razonable precisión. Junto a otras glosas del mismo manuscrito, atestigua la vida material del siglo IX, los animales de la casa, las actividades cotidianas, las relaciones entre amo y sirviente, y la complejidad lingüística de una sociedad que empleaba tres códigos superpuestos: el latín eclesiástico, el romance hablado por los descendientes de las poblaciones provinciales tardor-romanas, y el germánico bávaro traído por los colonos y guerreros de las estirpes alemanas. El hecho de que el gato aparezca en este vocabulario práctico, junto a términos como cabello, barba, pan y ropa, dice algo preciso sobre el lugar que el animal ocupaba en la vida cotidiana carolingia. No era un ser exótico ni simbólico, sino una presencia doméstica normal, nombrada sin ceremonias en el breviario lingüístico de un anónimo escriba de Regensburg.